Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué más, profe? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y a todas a nuestro espacio de tutoría de ciencias sociales, de 6 a 7 de la tarde-noche. Gusto nuevamente compartir con usted, profe Rodolfo. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias. Bien, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, profe, por aquí, pues mirando unas cosas importantes de la plataforma con relación a la evaluación de los estudiantes. Y no sé si me regala un momentico para dar los avisos coloquiales. Por supuesto. Listo. Entonces, muchachos, bienvenidos para los que llegan. Gusto nuevamente encontrarnos en este espacio. Nuevamente les repito, pues el ejercicio de renombrarse rápidamente. Para los que no sepan, entonces en la pestaña, en la parte inferior de la pantalla van a encontrar esta pestaña que se llama participantes. Luego de ello vamos a encontrar más. Vamos a darle clic y colocamos nuestro nombre y apellido completo. De otro lado, muchachos, después de haberse renombrado, les recordamos que el próximo lunes vamos a tener una monitoría de 2 a 5 para poder trabajar algunos temas, algunas preguntas de la plataforma. Y asimismo, el día de mañana vamos a tener talleres de formación, ¿no? Este espacio es muy importante de 9 a 12 de la mañana para que se agende y pues podamos cumplir con el objetivo de asistir. De otro lado, muchachos, comentarles que el objetivo de esta semana, al menos hasta el fin de semana, hasta el lunes, mejor, la idea es que podamos conseguir el 95% del progreso, ¿sí? Y el 40% de nuestro IGA general. El IGA y el progreso son dos cosas distintas, son indicadores distintos. El progreso se mide en relación a la cantidad de lecciones que llevas realizadas, ¿cierto? ¿Cuántas lecciones debes hacer en promedio? Alrededor de 5, mínimo, mínimo, ¿listo? Entonces, para que te pongas ahí a trabajar si no tienes esas 5 lecciones mínimo. Y el IGA tiene que ver con una categoría, un indicador de aprendizaje. Entonces, la idea es que podamos conseguir el 40%, ¿vale? Asimismo, recordarles, importante esta fecha, muchachos, plazo máximo de entrega de hoja de ruta, de envío, que es el 1 de septiembre. Si usted no puede el 1 de septiembre, vamos a dar un día más de plazo para que usted lo pueda hacer y pueda enviar la hoja de ruta el 2 de septiembre antes de las 5 de la tarde. ¿Listo? Por último, muchachos, el día de mañana, como les venía diciendo, vamos a tener el taller de formación a partir de las 9 de la mañana con el profesor Jason Pianda, que ustedes ya lo conocen, y vamos a hablar sobre el tema de la oralidad y la expresión. Entonces los invitamos de manera muy cordial el día de mañana a las 9, muy juiciosos, y pues nada, empecemos, profe. Ok, bien, entonces espero haya quedado claro. Yo también tengo como unos avisos parroquiales frente a eso. Bueno, pero primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Personas que se van conectando. Mauricio, Miguel, Juan, Mariana, John, José Joaquín, Jean. Jean, creo que Jean está en la mañana, ¿no? También. Entonces, muy buenas tardes a todos y a todas. Me llegaron dos correos. Un correo de Carmen Adriana Guti, en la cual ella ya me hizo el primer punto de la hoja de ruta. Pero Adriana, debes terminar la hoja de ruta efectivamente en su totalidad. Ya sabemos el plazo. ¿Estás por ahí, Adriana? Vamos a ver si Adriana está por ahí. No sé si ya esté Adriana. No, si no está Adriana. ¿Está Juan Carlos? Digo el nombre exactamente. Juan Carlos. Juan Carlos Puello. ¿Estás por ahí, Juan Carlos? Creo que tampoco está por ahí Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos me hacía una pregunta por correo sobre qué son las cuartillas, ¿cierto? Ya habíamos dicho en una sesión anterior, que una cuartilla es una página, ¿cierto? Y que está en norma APA. Entonces yo les decía que si mal no recuerdo, la norma APA está a 2.0 y son más o menos 360 palabras que comprenden una hoja.
Entonces ahí dice que 3 cuartillas. La idea es que sean 3 hojas, no es tan obligatorio realmente las 3 hojas, pero hay que hacer el esfuerzo de escribir. ¿Listo? Porque eso es importante. Entonces, las cuartillas, recuerden, es una hoja. Cuando uno habla de cuartillas, es una hoja. ¿Listo? Entonces, Adriana, si estás por ahí, que tal vez no haya llegado, pero igual lo voy a decir para todos, el trabajo lo tienen que subir a la plataforma. ¿Listo? No me lo tienen que enviar a mi correo personal, sino a plataforma. Entonces, yo creo que también con Andrés van a tener en algún momento de explicación en las tutorías de los lunes de cómo se sube el documento a plataforma. ¿Listo? Por si no lo saben. Listo, creo que pues, esos eran mis avisos parroquiales y no siendo más, pues vamos a iniciar. Listo, profe. Mientras nos compartes la presentación, nos preguntan por acá si vamos a enviar el link. Sí, muchachos, a través de los grupos de WhatsApp vamos a enviar el link y también por correo, hablando del taller de formación del día de mañana, a las 9 de la mañana y hasta las 12 con el profe Pianda sobre oralidad y expresión. Bueno, entonces tú me dices, porfa, cómo se ve. Bien, bien, profe, se ve perfecto. Ok, listo. Entonces, bueno, la temática que vamos a empezar a ver el día de hoy va a ser el pensamiento político del siglo XIX, que vamos a ver unas características muy generales acerca del nacionalismo, del liberalismo, del socialismo científico, marxismo, anarquismo, bipartidismo y bueno, esta es una actividad que es precisamente para los estudiantes de la mañana, pero acá no vamos a hacer actividad. Entonces, pues bueno, recuerden que la clase pasada habíamos visto lo de las revoluciones del siglo XX, acá vamos a entender un poco más bajo el ejercicio mismo de las corrientes políticas que se van a agenciar en el siglo XIX. ¿Listo? Ok, ¿cuál es el objetivo de la clase? Entonces sería reconocer las corrientes políticas predominantes en el siglo XIX, ¿cierto? Y caracterizar el bipartidismo exactamente en Colombia. Listo, entonces vamos a partir de qué es una ideología y les hago la pregunta a ustedes, ¿qué es una ideología? Pues, Mauricio, tienes la palabra y ya te voy a habilitar el micrófono. Invitamos a los demás a que nos ayuden. Profe, pues según lo que tengo entendido, una ideología es una forma de pensamiento. Sí, muy bien. ¿Qué más podría ser ideología? Pueden Ah, escribir, pueden hacer la mano. Mauricio puede seguir, claro que sí. ideología. Formas de pensar, bien sea como religiones, gustos, una doctrina, ¿no? De una doctrina parte también una ideología. Sí, también parte de una ideología, muy bien. No sé si alguien escribió por ahí en el chat, Andrés. Sí, profe, por acá Natalia opina que ella dice que es en lo que creo. Dice como afirmación, es lo que es en lo que creo. Sí, sí, parte de ahí. Y Sí, también José nos dice normas, creencias colectivas y Paola termina diciendo una ideología económica se distingue de la teoría económica por ser normativa, pero bueno, ya es una opinión, un argumento. Y Marisol, por último, nos dice ideas que caracterizan a una persona de manera individual. también puede ser colectiva, ¿no? Bueno, la ideología es el estudio de las ideas, ¿cierto? Partiendo de ahí. Entonces, ¿cuál es el componente de las ideas que me hacen a mí un sujeto amarrado a una ideología? ¿Sí? Que era lo que venía diciendo Mauricio y los demás. ¿Listo? ¿Qué es la política? ¿Quién dice por ahí qué es la política? Y ojo con esto porque es que esto, lo de la política, a veces podemos caer en decir, no, la política es esa vaina corrupta de los políticos y
Y ahí podemos pecar un poco en eso, creo yo. Justin nos aporta, profe, dice la organización de la sociedad humana. Natalia dice también a relación a lo de Justin, como nos mandan a uno, nos dice Natalia. ¿Quién más por ahí? ¿Quién más se anima ahí? Ana Amador, es un orden social, una forma de gobierno, y por acá tenemos una participación de Claudia Meneses. Cuéntanos, Claudia. Ya te habilitamos el micrófono. Tienes que habilitarlo. Yo te lo habilito y tú lo habilitas ahí para que puedas hablar. ¿Listo? Bueno, mientras que Claudia nos habilita el micrófono, por aquí también hay un argumento interesante de Santiago Hernández. Dice, ¿qué es política? Y dice, un régimen de leyes establecidas para establecer el orden. La política es una organización de las sociedades humanas y organización del mundo y de sociedades políticas. Muy bien, Daniela. ¿Alguien más? Yo vi 2 personas levantando la mano. Y Claudia por ahora pues no habilita su micrófono. Y no, profe, no tenemos más iconos de levantar la mano. Listo, entonces es la actividad orientada en forma ideológica de la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos, ¿cierto? Todos aquí estamos en una sociedad política, por ende nos hace unos individuos de carácter político. Sí, creo que levantaron la mano por ahí, no sé si fue Mauricio. 2 personas más. Claudia, no, profe, no tenemos, sino tenemos por aquí una participación de Claudia, que era la que estaba levantando la mano y nos dice, es un orden social que manejan los gobiernos, y Mauricio estaba probando el comando del icono, entonces, pues nada, Okay. eso es. Sí, no, digamos que están todas las participaciones, pero no necesariamente tiene que ser un ejercicio gubernamental. ¿Sí? La política puede basarse o reducirlo más, digamos, en un colectivo de trabajo, en la familia misma hay unos códigos de política, es decir, de sana convivencia en sus casas, ¿sí? Y lo que les digo, hay que quitarnos esa imagen de que la política es todo el ejercicio corrupto, ¿sí? De los políticos, ¿sí? No, la política es corrupción, sinónimo de corrupción. No necesariamente. No hay ninguna persona, a menos que viva solo por ahí en un, pues no sé, como de monje o ¿cómo se llama? Ermitaños, ¿sí? Y sin embargo tendría una relación con la naturaleza. Eso lo haría en un ejercicio político con la naturaleza. Entonces, ¿a qué voy? Es que el ejemplo es el siguiente. No existe ninguna persona asocial en el mundo, ¿sí? No existe. ¿Sí? Entonces, no, es que lo que pasa es que Andrés es muy malacaroso y no saluda a nadie y le cae mal todo el mundo, ¿sí? Eso no lo hace una persona social, ¿sí? No, que ni saluda a la mamá. No lo hace una persona social. ¿Por qué no lo hace una persona social? Porque él está en un ejercicio organizativo de carácter económico en el cual lo va a hacer un agente social. ¿A qué me refiero? El buzo vino tinto, que creo que es vino tinto, Andrés. Sí. El buzo vino tinto que Andrés tiene posiblemente lo compró, ¿sí? Y se lo compró una señora, que se lo compró otro productor, y ahí ya hay una relación, ¿sí? Ya por lo menos hay una relación de 3 personas. Eso lo hace un agenciamiento social. Esta mañana Andrés desayunó posiblemente, Andrés almorzó posiblemente, y esos alimentos que él consumió fueron productos de un trabajo del campesino, del transportador que los trajo hasta Bogotá, que se los vendió al señor de Abastos, el señor de Abastos se lo vendió al señor de la tienda, y que Andrés compró, ¿sí? Entonces ahí ya estamos en una relación social. No nos podemos desprender de la sociedad de la noche a la mañana. Entonces, no voy a decir soy asocial. Entonces, esas personas que dicen, no, es que yo soy asocial y soy apolítico, no se puede ser apolítico tampoco, porque decir soy apolítico es tener una posición,
Y decir, no, es que yo no creo en los partidos políticos. Eso ya es tener una posición de carácter de lo político, ¿sí? Y ojo porque político y política son distintas, ¿sí? Lo político son posiciones y la política es una relación, ¿sí? Entonces Sí. esto es bien confuso un poquito, cuando uno habla de lo político y de la política, que son dos concepciones distintas, pero pues trataremos ahí como de que nos entiendan un poquito, ¿listo? Entonces vamos a hablar Profe, acá exclusivamente de la política. Dime. a propósito de lo que nos decías, es importante, por ejemplo, poner relacionado a ese tema, la vinculación que uno tiene en términos ideológicos, por ejemplo, con temas como los impuestos, como el servicio militar, y acabamos de lanzar una encuesta para saber qué relación tendría. Entonces, la encuesta dice más o menos así: ¿los impuestos son necesarios para sufragar los gastos del Estado? Entonces, generalmente eso es como que genera mucha opinión, pero en esa opinión uno puede como direccionar la ideología o la vinculación política que tienen los estudiantes. ¿Me hago entender? Entonces sería chévere mirar más o menos hacia dónde está dirigida, ¿cierto? Sería chévere. Sí, es inherente, ¿sí? Que nosotros desde que nacemos vamos a tener una posición política, ¿sí? O sea bien en contra de sus padres, o de alguna manera, o a favor también, ¿sí? Porque bueno, acá íbamos a poner el tema de moda, ¿no? El encarcelamiento de Uribe, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿sí? Si estoy de acuerdo es por algo, si no estoy de acuerdo es por algo, y entonces ya hay una posición, ¿sí? Entonces no, es imposible ser apolítico, imposible, y por ende es imposible ser asocial. ¿Listo? Entonces ahí están la encuesta, ¿no? Sí, profe, ahí ya terminamos y no sé usted qué opina. Por ejemplo, el 59% de nuestros estudiantes piensan que los impuestos no deberían subir, deben ser los justos y necesarios para sufragar los gastos del Estado. Y hay otra, es que ahí hay una discusión interesante con relación a un video, no sé si ustedes lo han visto, un video de una millennial, de una influencer, que se pregunta yo no sé si ustedes lo han visto, si lo ha visto, deje el sí ahí en el chat, que se pregunta, venga, pues así es su manera de ser, ¿no? Dice, ay, pero ven, lo que pasa es que yo no sé de dónde sale los impuestos, o sea, es que, ¿quién dijo quién era el dueño de la luz? Entonces, es interesante eso porque es una posición ideológica frente a un hecho social. Entonces, sería chévere que lo pudiéramos relacionar desde ahí. No sé, profe. Sí, yo lo vi, pero me pareció, Muy bobo, sí. pues para todos ya me pareció fue chistoso tirando a estúpido realmente. Pues porque pues tampoco hay que ser un genio para decir que pues obviamente aunque el agua no es de nadie, pues uno tiene que pagar por un servicio. ¿Sí? Pues, digamos en el caso colombiano capitalista, ¿no? En la mayoría de países capitalistas, ¿no? Y es, pues, que está la represa, la tubería, un montón pues, de elementos que, pues, se tienen un gasto, ¿no? Eh, en una empresa privada, ¿sí? Entonces, pues, hay que pagarlo, ¿sí? Entonces, no, pues, no sé, a mí se me hizo como, como rara y medio boba la pregunta que la youtuber se hizo, ¿no? Y no sé si es influencer, ¿no? Yo eso no conozco mucho. Sí, sí, Pero sí. bueno, respondiendo a la pregunta, precisamente los impuestos no deberían subir, deben ser los justos y necesarios para sufragar el Estado. Los ricos deberían pagar más impuestos para aumentar prestaciones y servicios del Estado. Los impuestos deberían reducirse, aunque para ello haya que recortar algunas prestaciones y servicios del Estado. Bueno, yo aquí estoy entre la A y la B, bueno, la primera y la segunda. Yo creo en el Estado, yo soy un fiel creyente en el Estado, eh, y eso lo vamos a ver ahorita con el anarquismo, o sea, soy cero anarquista por ese lado, pero creo que los que tienen que pagar más impuestos efectivamente son los ricos, ¿sí? O sea, los pobres, que somos la mayoría, nosotros, pues no tenemos que pagar tantos impuestos, y como es el Estado colombiano, pues que los ricos resultan pagando menos impuestos y los pobres más impuestos. Y es que los impuestos son una manera desigual de ver las cosas. Eh, por ejemplo, el IVA, ¿no? El IVA que es del 19%. ¿Sí? Cuando tú te compras un cepillo de dientes, pagas el 19% de ese cepillo de dientes. ¿Sí?
Ardila Lule, por ejemplo, se compra un cepillo de dientes. Él tiene que pagar ese 19%. Yo me compro un cepillo de dientes y tengo que pagar el 19%. ¿Cuál es la diferencia? Es que Ardila Lule perfectamente en un día se puede estar ganando, no sé, voy a decir una cifra absurda, 500 millones de pesos. Y que creo que no es tan absurdo, ¿no? ¿Sí? Ardila Lule puede ganar 500 millones de pesos en un día. ¿Sí? Y yo me puedo ganar, no sé, en un muy buen día que me vaya, no sé, 50.000, 60.000 pesos. ¿Sí? Entonces ya hay una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? En términos de la ganancia. Se gana 500 millones de pesos y yo me gano 40.000 y me toca pagar el mismo IVA. Si esa vaina no es injusta, ¿sí? ¿Qué es lo injusto? Vendría ahí la pregunta filosófica. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas, pues estas personas que ganan más, que están pagando prácticamente un mismo impuesto que nosotros, pues tendrían que pagar más. Claro, ellos pueden pagar más porque tienen más terrenos, tienen muchas más cosas, etcétera, pero es que es el deber ser de una política que se va a llamar de impuestos regresiva. ¿Sí? Es que todos los ricos paguen más y que los pobres paguen menos, es el orden lógico. Y hay que pagar impuestos efectivamente para que el Estado funcione, ¿sí? Pero para que un Estado funcione, o bueno, o cuál es el ideal funcional de un Estado, es que esos impuestos que nosotros pagamos sean retribuidos a la sociedad colombiana de alguna u otra forma. Entonces, en educación, en salud, en infraestructura, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si uno ve eso, por ejemplo, yo pago impuestos, ¿sí? Pero cuando uno ve que solo se la pasan robándolo, etcétera, pues uno dice, no, pues ahí es cuando uno empieza a incomodar ese impuesto, ¿sí? Porque uno no lo ve retribuido, ¿sí? Entonces, el ejemplo, Transmilenio, para las personas que vivimos en Bogotá, ¿sí? Si esa vaina fuera distrital, por ejemplo, pues uno paga los 2.500 que vale el pasaje sin ningún problema y con una buena convicción, no habría ni gente que se colara, ¿sí? Pero hay gente que se cola diciendo, bueno, es que eso es para o sea, el servicio es malo, es una empresa privada, las ganancias se van para ellos, el distrito no recibe nada, entonces pues eso es que me parece que es un argumento válido en el ejercicio mismo del impuesto y que está basado en una postura política precisamente, pues parte de ahí, ¿sí? Entonces no sé si ahí vamos. Sí, profe, porque digamos que en ese argumento sería interesante ver cómo se problematiza la mayoría del 59% que dice los impuestos no deberían subir, entonces no deberían subir progresivamente. Eso quiere decir que ni siquiera Ardila Lule, que se gana 500 millones, tiene que, tiene que pagar más. ¿Sí me voy a entender? Entonces es interesante ver que mi concepción sobre los impuestos, de alguna manera, ideológicamente, tiene un efecto sobre las políticas y sobre la realidad. Eso es interesante. Sí, exacto. Por ese lado es. Entonces, pues ahí está eso y que son posturas, efectivamente, y que eso es súper interesante, ¿no? Y pues esta imagen ahí van a empezar a hablar de política, toca hablar de política, ¿sí? Eso de que uno no puede hablar de religión y de política porque eso es cada uno, hay que hablar de política, ¿sí? No, que es que Andrés es un uribista muy duro y yo no, pues argumentemos, o si no vamos a llegar al ejercicio que pasó ayer, antes de ayer, ¿no? Que este hombre que le pega buen puñazo a una mujer, ¿sí? Que estaba en contra de las marchas uribistas, ¿sí? Eso no puede seguir sucediendo porque es que esa es la democracia en Colombia precisamente, ¿no? Hay un libro, bueno, ahí no recuerdo cuál es el nombre del libro, pero bueno, hay una discusión entre el liberal y el conservador, ¿sí? Dos personas, una ideología liberal y la otra ideología conservadora, y el conservador le pega un machetazo, ¿sí? Al otro, y le dice, mira, ¿usted por qué le pegó el machetazo? No, se me acabaron los argumentos. Y no puede pasar eso efectivamente, ¿sí? Toca es llevar eso al plano de lo argumentativo, al plano de la escucha, al plano de lo argumentativo. Entonces, ahí, si es necesario hablar de política, se habla de política, siempre hay que hablar de política. Entonces, ahí no hay que matar mamerto, que matar mamón, no, necesario, porque es que, pues no vivimos en Suiza, ¿cierto? Por ese lado. Bueno, entonces, ok, listo. Entonces, frente a eso, pues acá hay una frase de un escritor paraguayo, Eduardo Galeano, uruguayo, perdón, disculpan, y pues no sé quién la quiera leer. Rápidamente, que abra su micrófono, una persona que no le hayamos escuchado la voz. No es por cortarte el micrófono, Mauricio, claro está, ¿no?
Astrid, sí, bueno, yo no le conozco la voz a Astrid. Listo, ahí le habilitamos el micrófono a Astrid. No sé si ya. La palabra política se ha manoseado tanto que significa todo y no significa nada. ¿Qué es eso para ti? ¿Qué interpretas de eso? Astrid, ¿qué crees? ¿Qué interpretas? Pues los políticos solo hablan y pues no cumplen, no hacen nada. O sea, muchos políticos dicen, yo voy a hacer esto por mi pueblo y pues no lo hacen. Solo quieren estar ahí en la presidencia. ¿Pero crees en la política en el mismo ejercicio en el que le veníamos explicando? ¿O dices, no, esa política no? Ay, no sé. Pues porque muchas personas dicen, no, yo la política no le doy, yo más bien me guío por ejercicios de convivencia religiosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no, yo los 10 mandamientos, ¿sí? No, pues yo no voy a robar, yo no me voy a comportar de acuerdo en los mandamientos, yo no, pues no voy a hacer ningún ejercicio de la política, ¿sí? Entonces, o sea, de la política entendido como lo administrativo en este sentido, ¿sí? O sea, digamos que en contradicción. ¿Sí? Y uno podría decir eso, pero uno también podría analizar el asunto y decir, no, es que estar no pensado en el ejercicio de la religión también es estar pensado en un ejercicio de lo político, porque me relaciono a partir de unos postulados, en este caso serían, digamos, como los 10 mandamientos de lo que yo debo hacer y que no debo hacer. Entonces, yo ya me controlo y me regulo con otras personas para hacer lo que no es. Entonces, siempre está en la política. Y creo que lo que Eduardo Galeano dice es que efectivamente se ha manoseado tanto la política, como lo dice políticos que dicen tantas cosas y no hacen nada, ¿sí? Que apenas escuchamos la palabra política ya, uy, no, es que no, esta vaina no va por ningún lado, ¿sí? Entonces, hay que desmentir un poco eso de que la política es corrupción, ¿sí? Y que lo que hay que hacer es política, efectivamente, pero política de la buena. Entonces, gracias, Astrid. Chévere escuchar tu voz. Y verte, no te había visto tampoco en la foto que aparece ahí. ¿Listo? Entonces, a esto, pues vamos a ir con la primera postura y es el liberalismo, ¿sí? Y ese liberalismo van a ser, pues más o menos van a ser en el siglo XV, XVI, van a ser sus primeros pasos, pero que se va a materializar pues a finales del siglo XVI precisamente, ¿no? Y van a ser todas esas revoluciones o la revolución burguesa en Francia, la revolución francesa, y van a ser unas posturas anti-iglesia, anti-monarquía, anti-absolutismo, ¿sí? Porque ellos van a decir y van a tener una discusión muy fuerte contra un sistema de gobierno monárquico, ¿sí? Absolutista, es decir, que tenían concentrado todo el poder, y pues los burgueses pues que venían creciendo en términos de lo económico, porque bueno, habíamos descubierto América, un montón de cosas, esa gente se llenó de plata, el capitalismo ya se estaba dando por otro lado, y estas personas van a decir, no, un momento, o sea, ¿por qué una persona tiene que tener el poder absoluto? Entonces, estos burgueses, como Rousseau, bueno, como otros por ahí franceses, van a decir, un momento, el poder tiene que ser compartido o más bien administrado a partir de unos estamentos que se regulen otros con otros, ¿sí? Entonces el Estado debe estar a partir de las 3 ramas del poder, ¿sí? Lo que se va a plantear en ese Estado moderno. Y es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿cierto? Que cada uno se controla con cada otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el ejecutivo? El que ejecuta, el legislativo, el que hace las leyes, el Congreso, no, mentiras. El Congreso, al legislativo es el que me hace las leyes, el judicial es el que mira si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Entonces hay una división de poderes interesantes que se controlan una contra el otro y que esa es la pelea hoy en día
por la pelea de Uribe, si se dan cuenta, ¿cierto? Eso es lo del Estado y que lo de las ramas del poder, el choque de trenes y toda esa mano de vainas. Esto van a ser de la postura del siglo XVI de un Estado de carácter liberal que quiere separarse de la iglesia por un lado, que eran los que me ponían a los monarcas, ¿sí? Y de dividir el poder que estaba concentrado en una sola persona. Entonces, este va a ser el ejercicio mismo del origen de los liberales, ¿no? Cabe resaltar de que son personas estudiadas, ¿no? ¿Sí? Y es una invitación, ¿no? El que lee no come cuento. Que lee está diciendo, bueno, un momentico, esto así ¿cómo así que desaparecen las cortes? Eso, ¿cómo así que vamos a poner una procuradora uribista? Eso ahí, ¿sí? Y eso parte y surge de la lectura, ¿cierto? De estar ahí interrogándonos siempre. Entonces, a partir de esta idea de liberalismo social, liberalismo político, en términos de la administración, en términos también de la individualidad, pues van a surgir otro elemento sustancial dentro de ese mismo liberalismo, y va a ser el liberalismo económico, ¿sí? Que parte mucho de la individualidad y de que el Estado no me regule a mí las mercancías. Entonces vamos a tener un ejercicio mismo. ¿Qué pasó con esto? Ok. Entonces vamos a tener pues un sistema liberal, por un lado, que va a propender por la propiedad privada, ¿sí? Pues se va a radicalizar un poco el ejercicio mismo del capitalismo. Vamos a tener, por otro lado, que el Estado no me intervenga en relaciones mismas de la economía, porque ellos pues van a tener un argumento muy superficial que van a decir que todo se regula la oferta y la demanda, ¿cierto? Que eso era lo que veíamos la clase pasada. Bueno, algunas clases pasadas, ¿no? La oferta y la demanda, ¿sí? Ahí muy rápidamente, ¿sí? Entonces, pues este va a ser efectivamente este discurso liberal en carácter de lo político y lo administrativo, pues va a ser el surgimiento de los estados modernos, ¿sí? Que después pues van a tener, ese liberalismo va a tener otras variantes, pero ya pensado desde el carácter económico, de la libre mercancía, porque habían otras personas que decían que sí, que el Estado me tiene que regular la economía, etcétera, pero los liberales económicos pues van a ganar esa disputa, ¿no? Entonces acá pues vemos, no sé quién quiere interpretar esta imagen. No sé si es caricatura o pongámoslo imagen. ¿Quién quiere interpretarla? ¿Quién quiere que le conozcamos la voz? Por ahí Emily había quedado pendiente, profe. ¿Qué tal si le damos ahí la oportunidad? Claro que sí, Emily, porfa. ¿Cuántos tenemos conectados? 46, 47 en este momento. Entonces, Emily, cuéntanos. Emily, ya creo que tienes habilitado el micrófono. Emily no quiso en este momento, pero Ana nos comenta, profe, tiene que ver con más ración para el que tiene y menos para el que no. Nos comenta Ana Amador. Y bueno, ¿quiénes más, muchachos? Por aquí queremos escucharlos. Escuchar sus voces, ya vamos por la mitad y conocemos la voz de Mauricio, de Astrid, de unos pocos. Entonces, pues la idea es que ya vayamos cogiendo confianza y participemos. Profe, aquí hay una apuesta de Santiago interesante, nos dice, en la política los presidentes como Duque dicen propuestas buenas para ganar votos y también van a los pueblos más vulnerables para comprar votos. Y cuando son presidentes no cumplen ni la mitad de propuestas con lo que arrancaron su campaña. Relacionado a eso, Ana Amador también tiene algo que decirnos. Entonces, Ana, cuéntanos, ahí ya te habilitamos tu micrófono. Buenas tardes, pues yo quería comentarles pues sobre la imagen y pues lo que vivimos a diario, pues creo que todos los colombianos, y es que sinceramente yo creo que tiene que ver mucho todo lo que nos rodea, como el televisor, las noticias y las personas que nos consideramos humildes, pobres, a veces de no estudiar, de no
de no informarnos más, sino de simplemente quedarnos ahí en lo que dicen, y como la mente es así, pues todos se dejan guiar por eso. Y yo creo que es más culpa del pueblo que de la misma política, porque ellos estudian para eso, para hacer política, y nosotros no, simplemente para ver quién va a seguir en el gobierno. Y pues yo por lo menos, yo en mi vida, pues yo tengo 20 años, pues todavía soy mujer, pero no he votado por primera vez hasta que yo diga pues que alguien tiene algo bueno para ofrecer, para todo Colombia obviamente. Pero yo considero que es más culpa de nosotros porque somos más los pobres que podemos aportar algo hacia ellos, porque ellos vienen es por nosotros, que, que ellos mismos hacían. O sea, es indiferencia de nosotros mismos hacia el mismo Colombia. Entonces a mí, la verdad, me duele más por parte de nosotros mismos que desde el propio gobierno. Sí, ahí cuando dijiste que ellos viven de nosotros y que realmente a veces no lo sabemos, ahí en esa conferencia de Garzón que hace en Cali, que es hermosísima, ¿no? De que nosotros le damos las gracias a los gobernantes y pues que ese es su trabajo, ¿no? O sea, prácticamente. Y él hace una analogía diciendo, es como cuando uno va y retira plata de un cajero y darle gracias al cajero, ¿no? Porque es que es su plata, ¿sí? No tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, que cuando una persona inaugura un puente o lo que sea, ay, gracias, señor. No, señor, es que ese es su trabajo. Lo mínimo que tiene que hacer sin robarse un peso. Entonces, ahí un poco la caricatura, creo, o mi impresión es que, bueno, efectivamente que es un pueblo pues que no recibe nada por un lado y está el gobierno que surge, o bueno, se va a establecer precisamente para darle dinero a los ricos. En este caso, pues en la imagen nos muestran el sistema bancario. Y creo que no fue muy alejado, o esto no está muy alejado de lo que pasó a inicios de la pandemia, ¿no? Con esos 17 billones de pesos que, pues Duque dijo, bueno, 17 billones de pesos para la banca, ¿sí? Para salvar la banca por un lado y para que la banca prestara esos 17 millones de pesos a personas que tenemos que pagar con interés. Si uno dice, no tiene ningún sentido de pueblo, ¿sí? No tiene ningún sentido de pueblo. O sea, hay personas que se están peleando algo que se llama la renta básica, ¿sí? Y la renta básica es darle 800.000 pesos, que es un salario mínimo a las personas para que sobrevivan y no tengan que salir a la calle, ¿cierto? A contagiarse del virus. ¿Saben cuánto vale para darle, si mal no recuerdo, para darle un subsidio de renta básica universal a 30 millones de colombianos por 3 meses? Vale 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. A los bancos le dieron 17 billones, por un lado, ¿sí? Y 9 billones, eso es lo que se roban. Y lo digo así como muy pampletario y todo, pero es la realidad. O sea, 9 billones de pesos sí hay, que así hay, pero se lo dieron al banco, por un lado. ¿Que pueden haber más? Sí, pueden haber más. Es que lo que pasa es que tienen que dejar de robar. O sea, si es, es que es muy lastimoso, ¿no? Es que Colombia es que es un, mejor dicho, y me perdonan la expresión, es para echarle la madre todos los días a este país, porque es que todos los días pasa algo malo, ¿no? Eso cuando empezaron lo de las ayudas, que se estaban robando lo de las ayudas, no, es que es muy, ¿en dónde estamos, no? ¿En dónde estamos? Entonces, bueno, creo que es por ahí. Sí, profe. Por ahí hay varios comentarios relacionados a la ¿qué, profe? A la imagen, se me olvidaba la palabra imagen. Y es interesante saber que, por ejemplo, Gabriel, Mauricio y Santiago llegan como a una conclusión, y es, se habla del sistema bancario y cómo el gobierno lleva a todo el pueblo a tener hambre, debiéndole a los bancos, endeudándose con los bancos. Y por ahí había una participación de Marisol, profe, no sé si tenemos tiempo. Claro que sí, tenemos tiempo. Listo, Marisol, entonces cuéntanos. Muy buenas tardes para todos. Hola Marisol, ¿cómo estás? Pues yo lo que logro identificar con la caricatura que ustedes nos están enseñando es que es una manera o es una estrategia, y es la manera de enriquecerse todas las personas poderosas de nuestra nación. Pero si nos fijamos, nosotros somos quienes elegimos a esas personas o a ese grupo de personas que nos dirigen y que se aprovechan del trabajo de
del pueblo más vulnerable y más humilde, que finalmente somos los que ponemos los muertos, ponemos el trabajo, ponemos el sudor y enriquecemos a los que desafortunadamente por no saber elegir bien son los que día a día nos tienen sometidos en la pobreza, en la esclavitud de muchas otras maneras y en las situaciones que actualmente estamos y seguimos viviendo. Sí, sí, concuerdo completamente con Marisol. Hace rato había salido un video de Subiría, no recuerdo cuál es el nombre de Subiría, pero es uno de los pedagogos más, pues, más influyentes de Colombia a nivel latinoamericano. Y ya había salido hace rato ese video, pero como que volvió a Facebook de la noche a la mañana, ¿no? Recordándonos las reflexiones. Y él dice que el problema de Colombia parte, por un lado, del sistema educativo, ¿no? Que es precario, porque no nos enseñan a ser críticos, precisamente, ¿sí? Sino que nos enseñan a comer, a tragar enteros, y por eso, pues, cojo un poco copio un poco lo de las palabras de Marisol, y es que votamos mal porque no sabemos, ¿sí? No sabemos votar, no sabemos por quién votar, votamos por apellidos, votamos por caras lindas, ¿sí? Votamos por un montón de cosas, pues, que nos dicen y que realmente no analizamos. Entonces, pues, muy bien, Marisol. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el liberalismo social en el que, pues, en que veníamos, pues tiene unos principios, ¿no? Que es un equilibrio entre las libertades individuales, ¿sí? La vida política de los individuos, ¿sí? De que nos podamos relacionar y podamos pensarnos un ejercicio individual, la democracia, términos muy concretos, un tipo de democracia, ¿no? Hay varios tipos de democracias, valga aclarar ahí, y que tiene que estar regulado bajo un Estado, y ese Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, ¿sí? Ese es el ejercicio liberal, ¿sí? El liberal clásico, ¿sí? Y pues no necesariamente este liberalismo que vemos en Colombia va a tener esas características, pero va a tomar una postura o algunas posturas muy, muy por encima de esos liberales clásicos, ¿sí? Para mí en Colombia visiblemente existe un liberal neto que es muy bueno y que me parece que es un político impresionante, es Humberto de la Calle, ¿sí? Que es un liberal de cepa, ¿sí? Él no es comunista, ese man no es, el man es un liberal, ¿sí? Un liberal muy clásico, ¿no? Y pues en un país, digamos que en las elecciones pasadas, un país inteligente, y vuelvo a la idea de ahorita, un país que medianamente critique algo o que se piense algo en un país, en las elecciones pasadas, el presidente tuvo que haber sido Humberto de la Calle, ¿sí? Uno pensaría, no, pues es que este man hizo el acuerdo con el proceso de las FARC, las posturas de ese man no son socialistas, y si nos tememos este ejercicio socialista por un lado, ese man no es socialista, es un liberalista, poniendo, digamos, que los postulados clásicos del liberalismo, no, el presidente tenía que ser ese man, pero no, pusimos al que, mejor dicho, el que socavó o el que está dañando más los procesos de paz, y pues que por ende estas masacres de la semana pasada y de esta semana, ahorita precisamente estaba leyendo otra masacre en Arauca de 5 personas, entonces otra masacre, ¿sí? Y eso está amarrado precisamente a eso del acuerdo de paz y esa mano de cosas. Entonces, ese liberalismo colombiano. ¿Listo? Entonces, ese nacionalismo que ya pues, lo habíamos presentado antes con el ejercicio de Hitler, pues va a estar también durante ese siglo XIX, ¿no? Y es, por un lado, pues, ese eje motivador de la Primera Guerra Mundial, y que la Primera Guerra Mundial, que se va a fortalecer a finales del siglo XIX, inicia en la Primera Guerra Mundial y que se va a fortalecer en la Segunda, ¿no? Esos ejercicios nacionalistas que es creerle a una idea de Estado, ¿no? Y legitimar todas esas políticas que, pues, imparte el Estado, ¿no? Entonces, pues acá vemos a estas mujercitas, mejor dicho, como si Hitler fuera, no sé, yo no sé cómo verían a Hitler, pero yo creo que, no sé qué tan punto de fanatismo pudo llegar ese nacionalismo como para tirársele, ¿no? Así como si fuera una estrella de rock, yo creo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que era una nación, habíamos dicho que es un conjunto de ideas que me recogen a cierta cantidad de un pueblo, ¿cierto? De personas que
y que se van a manejar bajo un territorio establecido, ¿no? No necesariamente un Estado nacional de un Estado. Dábamos el ejemplo de los guayú, ¿sí? Que se movían entre Venezuela y Colombia, pero que siguen siendo un pueblo, una nación, ¿no? La nación guayú, y pues que van a compartir un territorio, un idioma, unos símbolos culturales, simbólicos, entre otras cosas, ¿sí? Y que se va a amarrar cuando afianzamos este nacionalismo a la postura de un Estado, pues es lo que vamos a llamar el patriotismo, ¿sí? Y ese patriotismo, pues va a surgir por razones, digamos, de los liberales, de la Revolución Francesa, las revoluciones liberales, y que van a legitimar, repito, las ideas de un Estado, ¿cierto? Cuando se trata de encontrar una identidad de Estado, de nación, o por lo menos de nación, porque Estado es una cosa, nación es una cosa, y Estado-nación es una combinación de los dos que resulta ser otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia, cuando intentábamos hacer un ejercicio patrio de nación, pues fue cuando nos empezamos a inventar los símbolos patrios, el himno nacional, etcétera. Entonces, no sé, démosle la palabra a alguien al azar. Andrés, que nos abra ese micrófono. Listo, entonces vamos a ver aquí uno que jamás haya hablado. Por ahí, Kelly Juliana Matallana, ganadora del premio a participación del Hola, día. Kelly, ¿estás por ahí? Kelly. Sí, ahí está. Listo, Kelly, abre tu micrófono, porfa. Kelly se salió posiblemente de la sesión porque no la encuentro ahora. Bueno, vamos a otro, profe, otro que... Bueno, sí, sin penas, sin penas. Que acá no estamos evaluando a nadie. Daniela Albino, ¿qué tal? ¿Qué tal si Daniela nos ayuda? Daniela, ¿estás por ahí? Daniela. Por aquí, Daniela. Vamos, Daniela, vamos. Ahí te está. Hola, profe. Daniela, ¿puedes habilitar, por favor, tu micrófono? Queremos escuchar tu punto de vista. Entonces, profe, ¿nos puedes repetir, por favor, la pregunta para que... No, pues no la he hecho. Es que es una conversación más que una pregunta. Ok. Pero quiero escuchar primero la voz de Daniela, porfa. No, ella dice que está desde un computador viejito, ¿no, profe? Se están unidos. Bueno, entonces otra persona que tenga el micrófono y que quiera participar rápidamente. Ahí alguno anímese, dice Mauricio, nuestro representante. Sí. Anímense. Hoy sí dije, los voy a hacer participar en este ejercicio porque ya he hablado mucho y Andrés también, Mauricio. Sí. Santiago. Vamos a escuchar Santiago. Sí. Entonces, ¿puedo habilitarle el micrófono a Santiago? Dale, Santiago. Listo, si quieres, ella. Hola, Santiago, ¿cómo estás? ¿Me puedes repetir, profe? Es que no Hola, escucho Santiago, bien. ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, me alegra que estés bien. Bueno, Santiago, es digamos, frente al patriotismo, ¿cierto? Que les decía que a Colombia, bueno, cuando se intentó generar una idea de patriotismo y de identidad de nación a Colombia, pues empezaron a inventar los símbolos patrios. ¿Sabes cuáles son esos símbolos patrios? Voy a escribir por el chat, profe, porque pues la verdad no escucho bien. ¿Podrías poner la pregunta en el chat, profe? Es que la verdad no escucho bien, en serio. Ahí no, ¿y ahí me escuchas? Ahí estoy tratando de arreglarme. ¿Ahí escuchas? No, creo que no. Pero bueno, si quieres le damos muchas gracias igual. La idea, bueno, ya Astrid Sandoval levantó la mano. Pues vamos a hablar con Astrid. Bueno, los símbolos patrios son la bandera, el escudo y el himno nacional. ¿Y no hay más símbolos? Que yo sepa, no.
tenemos por ahí la palma de cera, tenemos, ¿han visto una palma de cera? Alguien que levante la mano si alguien ha visto una palma de cera. No, Tenemos yo la verdad no he visto una palma de cera y no sé la cómo. orquídea, por ejemplo, ¿has visto una orquídea? Profe, Señor, pues el cóndor creo que también es otro. el cóndor, sí, por un lado. ¿Sí? Bueno, es que el cóndor sí es que es una maravilla, pero a lo que voy es que, digamos, la orquídea es un símbolo, sí, la orquídea, ¿no? Sí. La orquídea es un símbolo patrio, ¿sí? Que somos potencia mundial en orquídeas, ¿sí? ¿Ustedes han visto una orquídea? Esa flor hermosa, a veces se siembra en las casas, que son de miles de colores y yo creo que de sabores, porque son muy lindas, ¿sí? Somos potencia mundial en ello. ¿Sí? La pregunta es que si nosotros cuando vemos estos símbolos patrios realmente nos orgullecemos y nos ponemos la mano en el corazón y decimos, es que esta es mi patria, ¿sí? Y nos paramos y cantamos el himno nacional. ¿Sí? Miguel, abre tu micrófono, porfa. Santiago dice que la coca, pero no, eso no. No, eso no. Y pues la coca pues podría ser, ¿no? Lo que no debería ser es la cocaína, ¿no? Eso sí no puede ser símbolo patrio. Miguel o Astrid que habían abierto el micrófono otra vez. De nuevo, porfa. Listo, ¿quién por ahí dices? Vamos a ver. No. Café dicen, no tengo micrófono, dice Miguel Ángel. Las esmeraldas, dice Mauricio. Pues sí, pero no son símbolos patrios. O sea, digamos que son símbolos que nosotros ya vamos como diciendo, pero en términos de lo institucional, el símbolo patrio, la palma de cera, la orquídea, pues obviamente el himno nacional, y le quisiera decir, ¿alguien no se sabe el himno nacional? Yo no me lo sé. Solamente unas estrofitas ahí. Sí, no, digamos que aprenderse 12 estrofas es muy berraco, ¿no? Sí, creo que son 12 y el coro, ¿no? Entonces, a lo mucho no sabemos, o bueno, los que se lo saben en su mayoría, pues son los militares y los que estudiaron en colegio militar y todo el asunto, ¿no? Pero los que estudiamos en un colegio normal, eso a duras penas no sabemos dos, ¿no? Y eso pues empieza a ser un lío porque es el primer lío y es que el himno es muy raro. ¿Sí? Entonces, les pregunto a ustedes el que me quiera responder, ¿qué es el Surco de Dolores? ¿Alguien sabe qué es el Surco de Dolores? Mauricio levantó la mano. Dale, Mauricio. Profe, pues yo creo que es una analogía o un simbolismo a todo el sufrimiento por el que ha pasado Colombia, ¿no? Pues, todas las cosas que ha tenido. Ahí está el problema, Mauricio. Y el problema es el yo creo, ¿sí? Y no es que tu opinión esté mal, sino que es que un himno nacional no debe estar basado en interpretaciones. Un himno nacional tiene que ser claro y contundente porque es lo que nos identifica como patria, pero, y ahí está la postura, ¿no? Porque parte, no, yo creo que el Surco de Dolores es tal, ¿sí? Porque nos ponemos a pensar y es que nosotros nos acostumbramos a cantar una canción que tiene un sonsonete muy similar, y además porque en el colegio nos obligaban en las izadas de bandera, o entre otras cosas, pues a aprendérnoslo, ¿no? Y además, pues es que a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, pues uno se aprende por lo menos el coro y una que otra estrofa. ¿Sí? El problema es que nosotros no sabemos qué dice en realidad, ¿sí? Y damos a interpretaciones, ¿sí? Y un himno no tiene que ser de interpretaciones, un himno tiene que ser claro, tiene que resultar, es que es el himno, ¿no? Entonces no en vano, muchas personas pues la embarran cantando, porque es que ni siquiera se la saben, sino, ¿cómo se llama eso? Balbucean, no sé, como el ritmo es tan repetitivo, que pues parte de decir y valga decir que el himno en términos de lo instrumental es hermoso, que es un despliegue armónico impresionante, es hermoso, creo que hasta hoy en día es el segundo más lindo del mundo, pero en términos de la letra, pues es muy vacío, porque nosotros no sabemos qué dice en realidad, qué es lo sublime, por ejemplo.
que por allá Shakira en un partido de Colombia, no sé con quién, dijo Ublime, y que, mejor dicho, se la montaron hasta más no poder, y eso no es de gratis, ¿sí? O sea, es porque nosotros no sabemos qué dice por un lado el himno, y si por lo menos decimos bien la letra, no sabemos qué significa la letra, y eso es una constante en los colombianos, ¿sí? Cuando se estaba negociando en La Habana con las FARC y el gobierno, surgió esa propuesta, cambiar el himno nacional, ¿sí? Y era cambiarlo por este bambuco, no sé si es un bambuco, no, o es una cumbia. Creo que es una cumbia, la de Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría. Es una cumbia que para mí es hermosísima, ¿no? No sé, unas notas musicales muy hermosas y que por lo menos sé qué dice. O sea, cambio el otro, eso tocaría decir, como Mauricio, efectivamente, yo creo, ¿sí? Y aunque leemos la lógica como se la está dando Mauricio, pues eso no puede pasar, ¿sí? Y por otro lado, también entrando a esa discusión, es que por eso la mayoría de cosas no nos amarran a Colombia, porque es que como no tenemos un sentido mismo de patriotismo, pues, que van a hacer en estas revoluciones liberales frente al Estado moderno, pues por eso es que nos importa y a veces no sabemos ni cómo funciona el Estado, y el Estado es por allá el nido de ratas, que se roban todo, ¿sí? Y tratamos de como que, esa vaina no, ¿sí? Que está amarrado mucho a la política, precisamente, ¿sí? Entonces, al no tener esos sentidos, ese sentido real de patria, pues no nos interesa. No nos interesa el Estado, no nos interesa la nación, no nos interesa nada, lo único que queremos es hacer es sobrevivir y mirar cómo conseguimos plata y ya, ¿sí? Vivir bien con los míos y listo. Y bueno, y si me gusta ser caritativo, pues le doy dinero a los demás, pero no nos pensamos realmente el ejercicio mismo del Estado por falta de un ejercicio de identidad, ¿sí? No sé si me hago entender un poco en el asunto, ¿sí? Pero que va amarrado efectivamente a lo político ideológico y en esta estructura de carácter liberal que nos montó el Estado moderno que hoy en día tenemos. Entonces, no sé si alguien tenga una opinión rápidamente para ir finalizando la clase. Ana. Profe, Sí, dale, Ana. pues la verdad yo considero que yo no dejaría mi país porque todo el mundo, casi todo el mundo quiere irse para otro país. Yo, por ejemplo, yo sí quisiera viajar a otro país, a conocer, pero a irme a trabajar sabiendo que yo puedo hacer lo mismo aquí en mi país, sabiendo que la gente que yo considero mis hermanos, porque así los considero, así no lo sean, es muy difícil irse para otro país y en realidad dolerle a uno, porque yo creo que uno escucha el himno pues, por experiencia por mi madre, que ella fue muy duro pues en Estados Unidos, que la gente la trataba pues, no es lo mismo, la cultura es diferente, es eso de uno apreciar Colombia, no por lo que lo gobiernan a uno, sino por lo que en realidad es Colombia, lo bonito, los paisajes, las personas, la comida, el ambiente, todo lo que uno tiene y dar gracias a Dios y apreciar todo eso que en realidad nacimos aquí y dolerle todo. Pues yo creo, amo Colombia y pues por encima de todo, es muy bonito. Sí. Chao, profe. Dale, Santiago. Rápidamente, Santiago, porque ya se nos está terminando la clase. ¿Qué pasó, Santiago? Bueno, yo creo que por tiempo vamos a seguir con esta discusión la próxima clase porque es muy interesante efectivamente y más interesante escucharle la voz a ustedes y sus opiniones efectivamente. Entonces, pues vamos a seguir con esta discusión en la próxima clase y nada, pues vamos a problematizarlo y seguimos ahí en la clase, ¿listo? Muchas gracias, compañeros y compañeritas, por su tiempo. Andrés ya se tiene que ir, entonces, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos el lunes muy puntuales. Hasta luego. Chao. Y gracias. No, a ti, Astrid. Muchas